Bueno, hay varios alumnos ya que se conectaron el día de ayer. La idea es que de a poquito también vayan difundiendo, vayan invitando a los compañeros. Estas instancias son súper positivas para poder conversar. La mirada que se le ha querido dar ha sido siempre desde la reflexión, desde dar y abrir puertas abiertas. En este caso, yo no sé cómo decirlo, el link abierto para que podamos conversar, para que ustedes, alumnos, le puedan preguntar a sus propios profesores, compañeros, para que vean que esto es un encuentro cercano, donde existe insisto, esta cercanía entre sus propios compañeros y los profesores. Por eso se pensó en todo este tipo de temáticas más o menos enfocadas en cómo poder bajar un poco esa ansiedad ante lo que viene, que ahora es la práctica. Pero la profesora Rosana decía algo súper cierto. Hay muchas carreras que están todavía muy en casi en un, no sé, en un 40% de avance, que se han muchas veces, que se quedaron un poco estancados en este proceso por no implementarlo de manera virtual. Y la verdad es que la carrera lo hizo en los tiempos, con el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que eso significa que hay detrás. Hay harto trabajo, hay harta gestión desde todos, pero insistimos siempre en que si esto no fuera por parte de los estudiantes también, que se hubiesen sumado, que tuviesen la voluntad, que tuviesen la intención, la verdad es que nada hubiese resultado. Así que en ese sentido, felicitarlos a todos, motivarlos. Hay varios que van a comenzar recién ahora su proceso de práctica en este contexto, a que tengan ahí el coraje, el desafío. Hay que enfrentarlo, a que no tengan miedo. Insisto, aquí estamos para todos ustedes, para que puedan acercarse a nosotros. En la medida que eso lo ha permitido, este contexto ha sido muy favorecedor en ese sentido. Estamos ahí en un clic, nos conectamos, nos Un cambiamos de clic, una eso. sala a otra virtualmente, y así ha sido. Qué bueno que esté Jacqueline, que nos acompaña. Ya va a estar más tarde hablando sobre cómo acercarse a la familia. Muchos ya los conocen, hay alumnos de primero que no, pero la van a ver, este semestre la van a conocer. Y es un equipo que va a estar ahí siempre. Se van a encontrar con los profesores, los mismos profesores siempre. Así que, bien, inviten a sus compañeros a que se conecten. Va a ser una bonita jornada. Eso. Connie, Ujú. Y bueno, ¿quieres comentar algo? darles la bienvenida en primer lugar, bueno, a las estudiantes, pues son puras mujeres por ahora que están conectadas. Yo les decía hace un ratito, ustedes están de vacaciones y esto demuestra también un interés, una dedicación y también unas ganas de conversar y de reflexionar desde una perspectiva más cercana sobre ciertas temáticas que son de interés y pueden ser también algún tema de preocupación al momento o al respecto de el segundo semestre online en general, ¿cierto? Para toda la modalidad online. Ayer partimos esta semana hablando de la comunicación, del buen trato en los medios digitales, que es tan importante, es algo que no podemos dejar de considerar en estos momentos. Y hoy en día ya vamos a hablar también de estrategias para favorecer la comunicación y la interacción en la construcción del conocimiento en entornos mediados por tecnología. Se fijan que tienen que ver, por supuesto, con lo que ustedes van a hacer en práctica, pero mucho más allá de eso. Son herramientas que les van a servir en general, porque el día de mañana les puede tocar a ustedes estar ejerciendo, trabajando tal como nosotros, y nos ha tocado aprender, a todo el equipo, nos ha tocado aprender nuevas herramientas, nuevas modalidades, nuevas posibilidades en corto tiempo. Entonces, junto con esta temática, también la profe Jacqueline nos va a hablar de las técnicas de asesoramiento psicopedagógico dirigidas al trabajo con la familia, porque por este nuevo contexto de práctica ustedes van a estar conectados en sus casas y quien va a estar al otro lado va a ser el niño, va a estar con sus padres, va a estar con la familia. Entonces, tuvimos que esto también abordarlo e incorporarlo en estos temas de interés dada la contingencia. Y tal como ayer, porque hay gente que estaba ayer, hay gente nueva conectada hoy, agradecer en primer lugar la gestión de la profesora Carolina Villar como coordinadora de prácticas y también extensivo a todo el equipo de prácticas. Este ha sido un trabajo maravilloso, muy colaborativo que ellas empezaron a realizar, con una primera experiencia en las prácticas 4 de cuarto año de Diurno y Vespertino, en marzo, con toda esta realidad que se nos vino encima. Y yo creo que si no fuera por esa colaboración, por esa comunicación que tuvieron constantemente,
la experiencia quizás no habría sido tan positiva. Entonces, ese trabajo siguió, luego se incorporó a todo el equipo de prácticas, toda la carrera tiene prácticas ahora, en estos periodos que vienen, y esto ha sido preparado con mucho cariño por todo el equipo y por todas sus profes, así que a ellas en verdad les agradezco mucho, y como carrera estamos haciendo cosas bien innovadoras, así que sigamos adelante y espero que disfruten mucho estas dos charlas. Y la idea es que puedan preguntar, participar también, que sea interactivo, ¿no? Eso Así es. quería decir. Sí, gracias nuevamente, gracias al equipo. Como tú decías, esto es parte del equipo, es todo voluntario, ha sido todo desde la propia gestión e iniciativa también de las profesoras, así que agradecerle a Rosana, a Jacqueline anticipadamente por el trabajo, y todas las profesoras que están acá están súper comprometidos con la carrera, chiquillos, aquí cariño. Así que esperamos que eso se transmite, y yo creo que sí. Rosana, tienes todo el micrófono tuyo, cualquier cosa aquí vamos a estar Súper. pendientes. Va a estar abierto el chat por Súper, si acaso súper. alguien quiere opinar, preguntar por esa vía. Ya, buenísimo. Bueno, lo primero es que les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación y comentarles que, como decía las profesoras recién, es importante que participemos de estas instancias, sobre todo porque esta es una charla de estrategias de comunicación efectiva en el contexto de trabajo virtual. Por lo tanto, si vamos a hablar de comunicación, tenemos que hablar de un feedback, ¿cierto? De una bidireccionalidad. Porque de lo contrario, como vamos a ver más adelante en la presentación, sería solamente entrega de información. Y no es lo que queremos. Entonces, la primera pregunta es la clásica pregunta de siempre. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Ya, súper. Bueno, entonces, como primer tema, vamos a ver cuáles son los contenidos claves en esta instancia. Por una parte va a ser la comunicación efectiva, y por otra parte, algunas estrategias para el trabajo virtual. Y en esta instancia, sobre todo, es que quiero que las mismas alumnas nos puedan comentar, luego de conocer algunas estrategias, qué estrategias han observado o aplicado ellas, o los mismos docentes, qué estrategias hemos tenido en el contexto de clases con ellas, e incluso si es que hay algunas estrategias que faltaran por mencionar y que pudiésemos también traerlas a colación para poder enriquecer este aprendizaje. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que significa comunicación efectiva. ¿Ya? De la Cruz plantea que es un proceso que permite transferir e intercambiar ideas, pensamientos o sentimientos con los demás. Perdón. No implica que exista una transmisión de información, sino que debe ser recibida, comprendida, y es en este punto entonces donde se establece que sea efectiva. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos un intercambio de información donde no nos aseguramos de que la otra persona comprende la información, no podemos estar hablando entonces de comunicación efectiva. Entonces, para reforzar esa idea que acabamos de ver, tenemos que para que exista comunicación efectiva vamos a tener una información, ¿cierto? Que va a ser el mensaje, lo que contiene el mensaje, y también vamos a tener que el receptor del mensaje va a recibir y comprender esta información. Y ahí entonces podemos hablar de comunicación efectiva. Si quieren ir haciendo aportes, me hacen los aportes nomás durante la presentación. Bueno, también vamos a ver ahora lo que es la diferencia entonces que existe entre información y comunicación, ¿cierto? Baen y Montero, explican que van íntimamente relacionadas, ¿ya? Son dos conceptos que están íntimamente relacionados, ya que uno, que es la entrega de información, es una acumulación de datos, los cuales transmiten o difunden lo que piensa o siente una persona, y es la mitad del proceso comunicativo. O sea, la primera parte es, yo entrego la información, ¿ya? Y se compone del contenido que da motivo al mensaje. Es decir, el mensaje tiene como contenido esta información. Y se convierte en acción porque el interlocutor contesta. Entonces hay una acción de por medio, que es la respuesta de este interlocutor. Entonces debe entenderse que información
es un proceso que va en una sola dirección, porque el oyente no retorna ningún mensaje de vuelta, ¿ya? Pero que se convierte, perdón, en comunicación cuando existe esta doble vía, es decir, cuando el receptor o el oyente entrega un mensaje de vuelta, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos la diferencia. Y para reforzar esta misma información, perdón, vamos a ver entonces que para que haya comunicación, vamos a tener información, pero además va a haber una acción. Y esa acción va a estar determinada por la respuesta del oyente o receptor. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, ¿Tienen profe. alguna...? Ya, buenísimo. Ustedes me interrumpen nomás si es que tienen alguna duda al respecto. Bueno, vamos a conocer también que el proceso de comunicación, tal como lo plantea Blanco y Lobato, es un intercambio de información existente en diferentes componentes. Perdón, en el proceso de comunicación existen diferentes componentes. Primero están los elementos que intervienen en la comunicación, más las etapas del proceso de comunicación, más las barreras de comunicación. Y todo eso implican un proceso de comunicación que vamos a tener que tener, por supuesto, presente a la hora de comunicar. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación? Que vendría a ser este primer circulito, el primer componente. Tenemos, y seguramente muchas ya lo han oído en otros contextos, en el colegio, incluso cuando en algunas asignaturas o unidades, perdón, de lenguaje y comunicación, ¿cierto? O en la misma universidad, algunas experiencias donde hemos conocido y hemos escuchado el concepto de emisor, receptor, mensaje, ¿cierto? Pero ahora los vamos a repasar para poder tener un lenguaje común. Por una parte, tenemos como elemento que interviene en la comunicación el emisor, que sería quien da marcha al proceso, es decir, quien toma la iniciativa de notificar, que genera y envía el mensaje. Puede ser una persona, ¿cierto? O una unidad dentro de un organismo, una organización, una empresa incluso. Y para obtener una buena comunicación efectiva, entonces, debe situarse en el lugar de la otra persona, ¿ya? Debe analizar sus características, las relaciones que mantiene él, digamos, con el receptor del mensaje, cuál es el nivel cultural, cuál es el lenguaje que maneja, ¿ya? Para poder conseguir que la comunicación sea efectiva. Por otro lado, tenemos el receptor, que vendría siendo el oyente, ¿cierto? Que es la persona o personas que reciben el mensaje y que lo interpretan, ¿ya? Esta figura es muy importante en el proceso comunicativo, porque el resultado mayor radica en que el mensaje tenga sentido y en ningún momento se malinterprete. Entonces va a ser demasiado importante el rol también que tiene el receptor, ¿ya? No solamente quien emite el mensaje, sino también quien recibe el mensaje, ¿ya? Luego tenemos el mensaje, de quien hemos hablado tanto. El mensaje es la información que se transmite, ¿ya? Es el conjunto de ideas, datos o sentimientos que se desean difundir, que está transformado a través de un código que es compartido tanto por el emisor como por el receptor, ¿ya? ¿Y qué es lo que es este código? Este código está compuesto por el lenguaje, por un conjunto de señales, nombres más, símbolos, que son de utilidad para poder transmitir un mensaje y tienen un significado común para todas las personas involucradas en este, digamos, momento de comunicación, ¿ya? Por otro lado, tenemos el canal, que vendría a ser el medio por el cual se difunde el mensaje. Específicamente, vamos a decir que es la línea de transmisión, ¿ya? Podría ser un canal a través de, ya que estamos contextualizando esto en lo que son los trabajos virtuales, ¿cierto? Podría ser un canal de comunicación, un chat, podría ser un canal de comunicación, el envío de un correo electrónico, ¿cierto? Incluso canal de comunicación, podría ser las videoconferencias,
etcétera. Todos los espacios donde hay interacción y momentos de comunicación. Y luego tenemos el contexto, ¿ya? Que es el referente a la situación o condiciones concretas donde se desarrolla este intercambio entre las personas, digamos, este momento de comunicación. Y se relaciona con las características sociales, con el lugar y con el momento, ¿ya? Y existe diferencia entre una acción comunicativa entre las personas que conocemos, y obviamente también existe otro contexto de esta acción comunicativa cuando estamos en contextos de personas con las que no nos conocemos, ¿cierto? Cuando tenemos que emplear un lenguaje más formal. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Ya, entonces vamos a repasar. Rosana, totalmente, estaba en silencio, Súper. no me escuchaba. Vamos a repasar. Dentro de estos elementos que tenemos que intervienen en la comunicación, tenemos al hablante o emisor, ya que es quien anuncia el mensaje. Tenemos el mensaje, ¿cierto? Que lo vemos ahí, que es el que va y luego lo recibe el oyente o receptor. Ya tenemos un contexto o realidad, que ahí pareciera ser que son una pareja de enamorados, ¿cierto? Tenemos el canal, que sería el habla, digamos, y el lenguaje hablado, y tenemos el código, que está inmerso en el mensaje y en el fondo es que tiene un significado común para ambas personas que están en este momento de comunicación. Vamos a ver entonces ahora etapas del proceso de comunicación, ¿ya? Que vendría a ser otra de los elementos dentro de este proceso de comunicación. Entonces, sin importar el medio o tipo de lenguaje que se utilice, vamos a ver que existen 7 pasos para llevar a cabo el proceso de comunicación efectivamente, o sea, que sea una comunicación efectiva, ¿ya? El primero es el desarrollo, ¿ya? Es el primer paso que da valor a la comunicación y que consiste en pensar y desarrollar una idea para que la comunicación tenga sentido. Para ello se debe seleccionar el código y el canal más adecuado a utilizar, ¿ya? Y qué es lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? El canal y el código. Luego viene la codificación, ¿ya? Y la codificación se basa en la traducción del mensaje, es decir, lo transformamos en un código que sea compartido por el emisor y por el receptor, ya sea palabras o símbolos entendibles para los dos. Y en este paso se define también el lenguaje a utilizar, que puede ser oral, escrito, no verbal, y también el formato a desarrollar, ¿ya? Y tenemos también luego la transmisión o emisión, ¿ya? Y esto es, el mensaje se envía a través de los canales que se seleccionen. Estos actúan como vehículos de transmisión en el lenguaje y se debe prestar atención a que no existan barreras o inconvenientes, ¿ya? Para que el mensaje llegue al receptor. Después tenemos la recepción, que vendría a ser el recibir los datos por medio del canal establecido, y también existen los que no son naturales, digamos. Tenemos la vista, ¿cierto? Entendidos como canales naturales. La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, ¿cierto? Pero a través de esto la persona recibe el mensaje que transmite el emisor, pero podrían existir otros canales que no son naturales por los que recibimos la información, ¿ya? Luego tenemos la decodificación, ¿ya? En esta etapa, la persona que recibe el mensaje debe descifrarlo, es decir, interpreta y reconstruye la idea original del mensaje. Se cumple la finalidad si la idea es semejante a lo que quiso explicar el emisor, ¿ya? Es decir, el emisor entrega el mensaje, se recepciona y luego se decodifica. Si esa decodificación es semejante e idealmente igual a lo que quiso entregar el emisor, entonces podríamos decir que se cumple la finalidad, que la comunicación en ese momento es una comunicación efectiva. Luego está la aceptación y respuesta. Una vez que se interprete y decodifique esta información,
un individuo que en el fondo decodifica la información tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazar, ¿ya? Por supuesto que el efecto deseado para establecer el proceso comunicativo es que la información sea recibida y que se genere un uso adecuado de esta información, ¿cierto? Porque podríamos, en el fondo, tener una mala recepción, el mensaje llega, pero no hay continuidad de la comunicación, ¿ya? Y por último tenemos la retroalimentación o feedback, que vendría a ser el último paso que cierra el ciclo y que permite disponer de una interacción entre las partes. Quiere decir que el mensaje se recopiló y por lo tanto se cumple totalmente el hecho de que va a permanecer como una información incorporada, digamos, como un aprendizaje o información significativa. Sí. Rosana, levantó la mano Nancy Ursúa, de tercer año vespertino. Cuéntame, Nancy. Estás con mute, Nancy, por si acá no se te escucha. ¿Nancy? Ella levantó mano, a lo mejor no sé. No. Nancy tenía su mano levantada. No. Bueno, quizás más adelante pueda hacer la pregunta. Bueno, dejemos la pregunta entonces para más adelante. Bueno, algunas de las barreras que nos encontramos en el momento de la comunicación son estas 4, ¿ya? Y vendrían a ser interferencias que se producen en este proceso comunicativo. ¿Esto qué es lo que hace? Repercute en que existan alteraciones en el mensaje o malos entendidos entre lo que quiere decir el emisor y lo que el receptor entiende, ¿ya? Estas barreras son barreras físicas, mentales, semánticas y personales, ¿ya? ¿Cuáles son las barreras físicas? Son las derivadas del ambiente en el que se produce la comunicación, ¿ya? Carecen de vínculo personal, pueden reflejarse en los ruidos, por ejemplo, en las interferencias por teléfonos, defectos en la navegación de internet, mala iluminación o espacios reducidos, ¿ya? Y que en este contexto actual, la mayoría de las barreras físicas que nos encontramos principalmente son los problemas de conexión, ¿cierto? Que el internet además no está dando con el ancho, entonces muchas veces tenemos algunos problemas ahí que podrían interferir en el proceso comunicativo, ¿ya? Luego están las barreras mentales, que vendrían a funcionar como filtro, a los cuales es necesario encontrar medidas de control para no deformar el sentido o interpretación del mensaje. ¿Ya? Muchas veces radican en prejuicios de las personas involucradas, es decir, muchas veces nos encontramos con que tal vez no hay una validación del receptor, por lo tanto, mi disposición hacia el mensaje que me va a entregar no va a ser la mejor, ¿cierto? O muchas veces hay prejuicios respecto a cuánto conoce sobre el tema el emisor, ¿ya? Nos pasa mucho, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre respecto a esta pandemia, ¿cierto? A nivel mundial. Muchas veces nos pasa con tener algunas ahí barreras o prejuicios fundados o infundados. Ahí ya viene... va a depender del pensamiento de cada quien, pero nos pasa de repente con los discursos de las autoridades, ¿cierto? Hay una especie ahí de desconfianza o de no saber qué hacer. Luego tenemos las barreras personales, ¿ya? Y aquí entra el estado del ánimo del individuo que puede perjudicar la emisión o la recepción del mensaje, ¿ya? Esto va a interferir, digamos, estas barreras pueden estar presentes tanto en el emisor como en el receptor, ¿ya? Entonces les decía que el estado de ánimo de tanto del emisor como el receptor del mensaje puede generar equivocaciones en el ámbito laboral, la personalidad del emisor y el puesto que ocupa también puede condicionar a los demás, ¿ya? Las emociones, el temperamento, la falta de capacidad de escucha son algunas características que podrían interferir en este proceso de comunicación. Y luego tenemos lo que son las barreras semánticas, que provienen de las complicaciones en el lenguaje, ¿ya? Básicamente los significados de los símbolos a utilizar,
cuanto más coincidan las características personales del emisor y el receptor, es más probable que estos símbolos tengan un significado semejante, en el fondo que estemos hablando el mismo idioma. Entonces, vamos a conocer algunos tipos de información, ¿ya? La información puede ser, bueno, la información se puede clasificar por la forma de la comunicación, por el ámbito en el que se desarrolla y por el tiempo en el que transcurre, ¿ya? Tenemos por la forma de comunicación, perdón. Por la forma de comunicación tenemos lo que es la comunicación verbal, la no verbal y la comunicación escrita, ¿ya? Como comunicación verbal, vamos a citar a un autor que se llama Pavia, que indica que se asocia el habla como parte fundamental para la comunicación verbal, ¿ya? Comúnmente se utiliza para transmitir ideas, pensamientos o sentimientos. Es un proceso complejo porque influyen distintos factores como la experiencia, la familia o la cultura muchas veces, que además difiere algunas veces con el lenguaje de quien escucha o recepciona el mensaje, ¿ya? Este tipo de comunicación se produce debido a situaciones formales e informales que se producen en el ambiente tanto laboral como en otros contextos sociales para transmitir instrucciones o ideas de cómo realizar una tarea, o una participación en una reunión, al presentar algún proyecto o idea, etc. ¿Ya? Tenemos luego lo que es la comunicación no verbal, y aquí Montero refiere que es también llamado lenguaje silencioso, ¿ya? Y es el uso intencional de gestos, acciones, posturas, miradas, el manejo del tiempo, ¿ya? De los espacios. Esto produce un significado en el oyente. Por mucho tiempo se obvió la importancia, pero al ver que reforzaba lo que se hablaba, se prestó más atención, porque el ser humano habla también a través de sus movimientos o gestos, ¿ya? Y en esto es en lo que nos centramos cuando escuchamos decir que todo comunica, ¿ya? La actitud que yo tengo frente a la comunicación también comunica. La actitud que yo tengo, perdón, la postura que yo tengo frente a una interacción también comunica, ¿ya? Y en el fondo, que comunica al emisor, si es que yo tengo interés o no en el mensaje que me está entregando la información, si es que tengo ganas de escuchar, si es que no estoy entretenida o si es que no estoy interesada en esta información. Y luego tenemos la comunicación escrita, donde Pavia también define que es aquella que se realiza por medio de la escritura. El mensaje construye el elemento esencial y es redactado para transmitir ideas al receptor, ¿ya? Por lo tanto, lo que escribimos es lo que se considera, el mensaje que enviamos de manera escrita es lo que se considera como comunicación escrita, ¿cierto? Es un poco obvio, pero es importante también mencionarlo dentro de los conceptos. Y tenemos también el tipo de comunicación respecto a el tiempo en el que transcurren. Respecto al tiempo en el que transcurren, tenemos la comunicación sincrónica o directa o la comunicación asincrónica o diferida, ¿ya? La comunicación sincrónica se produce cuando de forma alternativa el emisor y el receptor intervienen en el proceso en el mismo momento, ¿ya? Se crea una conversación. Un ejemplo son las entrevistas para una selección en un puesto de trabajo, o las reuniones en las que se interviene de forma activa, o bien la comunicación telefónica, o las videoconferencias, ¿cierto? Nuestras clases y esta misma instancia es una comunicación sincrónica, ¿ya? Porque todos están recibiendo el mensaje en el mismo momento. Y luego tenemos la comunicación asincrónica o diferida. Esta se da cuando pasa un tiempo desde que el emisor envía el mensaje, y aquí tenemos algunos ejemplos como el envío de correos electrónicos, el envío de información, por ejemplo, al aula virtual, el dejar un mensaje en un buzón de teléfono, etc. En el fondo es la información a la que se accede
no necesariamente en el momento, sino que después de que se envió el mensaje. Luego tenemos por el ámbito en el que se desarrollan, ¿ya? Tenemos la comunicación interna y la externa. ¿Qué es la comunicación interna? Es la que se lleva a cabo dentro de una organización o de un grupo para conllevar un correcto diálogo entre los colaboradores o participantes, ¿ya? Ya sea se encuentren físicamente en el mismo lugar de trabajo o en diferentes ubicaciones, ¿ya? Esto puede ser diferentes ubicaciones dentro de un mismo, por ejemplo, edificio, o diferentes ubicaciones a través de la conexión a Internet, como lo que nos toca a nosotros vivenciar en estos momentos, ¿cierto? Este tipo de comunicación debe darse en todos los niveles de una organización para obtener una buena imagen y un fortalecimiento del clima, tanto laboral como de las relaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que es lo que pasa en la interna de, por ejemplo, nuestra carrera, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la comunicación externa, que es la que va dirigido a las personas o miembros que son fuera de esta organización, fuera de esta empresa, fuera en nuestro caso, de la carrera, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin? Poder sostener relaciones públicas, poder intercambiar información, poder intercambiar mensajes, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, la comunicación que estaban mencionando que van a tener que, o la relación que van a tener que tener con las familias, vendría a ser comunicación externa, ¿ya? Porque es el mensaje que nuestras alumnas van a entregar a las familias de las personas o niños con los que van a hacer práctica, ¿ya? Entonces sería la información interna que va a salir hacia afuera. Eso es comunicación externa, ¿ya? ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o acotación? No, profe, todo claro. Todo claro. Ya, yo aprovecho a tomar agüita. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que son las estrategias para una comunicación efectiva en entornos virtuales de aprendizaje. Hasta ahora vimos lo que era el concepto de comunicación efectiva, vimos lo que era la diferencia entre comunicación e información, ¿cierto? Y vimos algunos elementos de la comunicación. Ahora vamos a ver cómo esa comunicación se traduce o se lleva a entornos virtuales de aprendizaje, ¿ya? El principal reto para todos nosotros, para los profesores principalmente, en la educación superior, es lograr que ustedes, alumnos, participen de estas instancias virtuales de aprendizaje, ¿ya? Y para ello tenemos que considerar varios aspectos. La correcta dosificación de los contenidos, ¿cierto? El tiempo de retroalimentación, el contenido, las evaluaciones, etcétera, ¿ya? A pesar de que muchos lo hacemos con esa intención, ¿cierto? Igual es preciso destacar que si bien cada uno de estos aspectos de suma importancia, muchas veces olvidamos las reglas básicas de comunicación, las cuales deben considerarse de forma previa al curso y durante el desarrollo de este, ¿ya? Entonces, recordemos que la comunicación no verbal, como lo mencionábamos anteriormente, tiene que ver con los gestos, con la actitud, con la postura, ¿cierto? El estar, el que yo vea que la otra persona está físicamente conectada con la información que estamos intercambiando. Por lo tanto, en este contexto eso se hace complejo, ¿cierto? La comunicación no verbal carece de esa gestualidad, el lenguaje corporal, el tono de la voz, entonces esto puede generar malas interpretaciones, ¿ya? Y en vista de ello, es que es de real importancia planificar las acciones a considerar para un correcto empleo de esta información, ¿ya? Y ahí principalmente es donde está puesto el desafío, ¿ya? Por eso también tanta caricaturización de este proceso de aprendizaje de manera remota, ¿cierto? O este contexto de aprendizaje virtual, donde hemos visto muchos memes que dicen se escucha,
me oyen, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con que los profesores también necesitamos un feedback de parte de ustedes, donde podamos en el fondo comprobar que efectivamente se está viendo o se está comunicando lo que queremos transmitir, ¿ya? Y por otro lado también queremos asegurarnos que esa información ustedes la comprenden, queremos asegurarnos de poder estar lo más cerca a pesar de estar al otro lado de la pantalla, ¿ya? Entonces es importante como estrategia, antes de iniciar un curso, ¿cierto? Una cátedra o al inicio de un semestre, en este caso, considerar algunos puntos que nos van a permitir poder tener una buena comunicación, ¿ya? Una comunicación efectiva. Por lo tanto, ¿cuáles son esos puntos? Esos puntos tienen que ver con definir y entregar los objetivos de este curso, ¿ya? También definir y entregar herramientas digitales que se emplearán, ¿ya? Las herramientas podrían ser, no sé, mensajería o estas plataformas como Zoom, como el Microsoft Teams, ¿cierto? ¿Por qué medio nos vamos a comunicar? Un cronograma claro con las actividades, ¿cierto? Un tiempo para responder dudas o inquietudes, un número de videoconferencias y participaciones en foros. Por ejemplo, vamos a tener todas las clases una videoconferencia que va a durar, no sé, tanto tiempo, van a tener que participar de X cantidad de foros al semestre, etcétera, ¿ya? Y otra cosa muy importante para tener presentes son las reglas de Nikketa. ¿Alguien conoce las reglas de Nikketa? ¿Saben lo que es? ¿Se les ocurre? Tal vez los más computines o las más computinas saben de qué se trata. ¿No? ¿Sí? No, profe, yo jamás la había escuchado. ¿Nunca las habían escuchado? Ya. Bueno, les voy a contar qué es lo que son las reglas de Nikketa. ¿Ya? Antes de que las vean. Ahí. ¿Ya? Las reglas de Nikketa fueron publicadas en un libro por una mujer francesa que se llama Virginia Chea, ¿ya? Esto hace harto tiempo atrás, en el 1994, ¿ya? Pero así como existen las reglas de etiqueta para el mundo real o virtual, que en el fondo entiéndase como reglas de etiqueta las normas sociales o de educación prescritas, ¿cierto? Como uno se tiene que comportar en sociedad, ¿ya? Esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Tomó estas reglas, estas normas de etiqueta, ¿ya? Y las adecuó, o generó, perdón, normas para comportarse en línea, ¿ya? En la web, digamos. Todo lo que pasa en línea, toda la comunicación en línea, ella generó y adaptó estas normas de etiqueta y les llamó netiqueta, por el fondo por net, que es como la internet en inglés, ¿cierto? O conexión, entonces les llamó Nikketa, ¿ya? Y desde ese entonces están consideradas como la forma oficial de comunicarse a través de, digamos, de internet, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas reglas para no olvidar y que en el fondo muchas son de sentido común, ¿ya? Y que son bien importantes que las tengamos todos presentes? La regla número 1, ya, es nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con sentimientos que puede ser lastimado, ¿ya? En el fondo tenemos que cuidar el mensaje que entregamos. Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real, ¿ya? En el fondo, nuestros principios, espérenme un segundo, porque yo en este momento tengo a mi perro al lado y parece que quiere ladrar. A ver, compórtese. Ya. No lo hizo. Ya. En el fondo es tomar las mismas normas o patrones que tenemos nosotros, ¿cierto? Y no cambiarlos o utilizar los mismos a pesar de que nos estemos comunicando en línea, ¿ya? O por internet o a través de un correo electrónico, cual sea el canal. La regla número 3, escribir todo en mayúsculas se considera como gritar. Y además dificulta la lectura.
muchas veces nos hemos dado cuenta que eso sí está instaurado, ¿ya? Perdón, ahí sí. Que eso sí está instaurado. Muchas veces cuando uno recibe incluso un WhatsApp en mayúsculas, como ya, pero ¿por qué te enojas? ¿Cierto? Ya. Eso no es a propósito de nada, ¿ya? Eso tiene que ver con estas reglas de etiqueta. ¿Ya? Luego, la regla número 4 dice, respete el tiempo y el ancho de banda de las otras personas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el tiempo de respuesta como la conexión de internet de la otra persona no tiene por qué ser el mismo que el mío, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esa respuesta hay que darle un margen para poder recibirla, ¿ya? Muestra el lado bueno de sí mismo mientras se mantenga en línea, es decir, tal cual como lo hacemos cuando nos relacionamos con una persona, digamos, en vivo y en directo. Regla número 6, comparta sus conocimientos con la comunidad, ¿ya? Aquí el aprendizaje no tiene por qué ser limitado, ¿ya? Puede ser co-construido, todo es una instancia de aprendizaje y en este caso no es distinto. Entonces es bien importante también que podamos compartir tanto nuestros conocimientos como nuestras experiencias, ¿ya? Regla número 7, ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo, ¿ya? Y es importante además que se den estos debates, ¿cierto? Porque de esa manera también vamos reforzando nuestras ideas, ¿cierto? Nuestras convicciones, y vamos también aprendiendo a conocer a las personas con las que estamos interactuando. Regla número 8, respete la privacidad de terceras personas, ¿ya? Y esto es súper importante porque cualquier información que se nos haya entregado por esta vía es igual de importante que una información que se nos entregue en vivo y en directo, ¿ya? Y ahí principalmente a tener ojo con la información que se envía, con la información que se filtra, ¿ya? Sin embargo, a veces uno tiene muchos resguardos, pero sucede igual filtración de información, ¿cierto? Pero en el fondo lo que hay que tener es el respeto por esa información, ¿ya? Regla número 9, no abuse de su poder o de las ventajas que usted pueda tener, ¿ya? Independiente del rol que uno está cumpliendo en esta instancia, siempre para la comunicación y también para el aprendizaje, es importante tener una actitud de recepción, ¿ya? En el fondo, para poder construir un aprendizaje común, es importante tener interacción y no solamente entrega de información, ¿ya? Entonces es importante también la comunicación. Y regla número 10, excuse los errores de otros, comprenda los errores de los demás, igual que usted espera que los demás comprendan los suyos, ¿ya? Muchas veces somos más exigentes de lo que somos con nosotros mismos. Aquí la idea es tener en cuenta que tal como nosotros cometemos errores, los otros también los pueden cometer, ¿ya? Entonces, estos imperativos o mandamientos se podrían sintetizar en dos cosas, en ponerse en el lugar del otro siempre que utilicemos la red y pensar que el otro no necesariamente va a ser como soy yo, ¿ya? Entonces, en el fondo es respetar las características del otro también para poder establecer una buena comunicación, ¿ya? Algunas de las instancias que hemos tenido como experiencia de aprendizaje remoto, ¿cierto? O virtual, tienen que ver, por ejemplo, con las videoconferencias, ¿ya? Y es necesario comunicar con anticipación qué es lo que se pretende o se empleará en estas videoconferencias. Para esto es importante brindar las pautas de acceso a la reunión, ¿cierto? La solicitud de una cuenta de usuario, lo que tenga que ver con poder acceder a esta videoconferencia. Solicitar a los participantes que revisen la configuración de su cámara, si es que fuese la primera vez, ¿ya? El micrófono, ¿cierto? Los auriculares. De igual manera, la conexión a internet, la instalación de algunos plugins que podrían permitir la mejor calidad, digamos, de la imagen o del audio,
es altamente recomendable fijar también una instancia de prueba, ¿ya? Y eso sucede muchas veces cuando tenemos videoconferencias que son más puntuales, ciertas instancias que no necesariamente son las clases que se dan a semana a semana. Emitir por correo el enlace de la sesión, ya aquí dice 1 o 2 días antes, pero podría ser también el día anterior, ¿cierto? O un par de horas antes, la jornada anterior, ¿cierto? Seguido con un mensaje que solicite la confirmación de haber recibido este mensaje. Solicitar el ingreso a la sesión unos 10 o 15 minutos antes para asegurarse que todos puedan conectarse correctamente. Todo esto viene a, en el fondo, disminuir las barreras físicas principalmente que podrían interferir en la comunicación efectiva, ¿ya? En el fondo esa es la intención. Cuando ya se ha establecido, como les decía recién, una periodicidad del encuentro, como son las clases, estas barreras cada vez se van disminuyendo más porque ya existe una especie de training al respecto, ¿ya? Otra de las instancias que tenemos son los foros y la comunicación a través de correos electrónicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas sugerencias para el contenido de los foros, que podría ser, por ejemplo, este foro novedades del aula virtual, ¿ya? Es importante también que tengamos un mensaje de bienvenida, que podamos publicar ahí las tareas, ¿cierto? Algunos plazos y recordatorios de entrega de tareas, información relacionada con el curso, con la institución, algunas actividades, ¿cierto? Extra programación, ¿ya? Y también algunas incidencias, ¿ya? Respecto, por ejemplo, al mantenimiento de la plataforma, si es que va a haber algún reemplazo del docente, por X razón, ¿cierto? Es importante mantener comunicación con los alumnos y de vuelta también, ¿ya? Porque si no, como decíamos, no sería comunicación, sino que sería solamente entrega de información. Por otro lado tenemos lo que son los correos electrónicos, ¿ya? Aquí para tener presente no emplear mayúsculas en frases largas, ¿ya? Porque podrían tomarse como un malestar de parte del emisor. Y al responder es importante que incluyamos el mensaje original, es decir, responder a ese mensaje original para situar un escenario o un contexto, ¿cierto?, de esta respuesta, para tener un hilo, digamos, conductor de la conversación. Bueno, y como premisa, yo considero que el éxito del aprendizaje en entornos virtuales va a depender en gran medida de la planificación de las normas de comunicación establecidas antes y durante el desarrollo del curso. Independiente del contenido que se quiera entregar, creo que es primordial el que tanto los profesores como los alumnos se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en torno a cuáles van a ser nuestras normas de comunicación para cada curso, o para la cátedra, digamos, que se dicta, porque, bueno, tanto las iniciales como la del desarrollo del curso, porque creo que de esta manera vamos a poder lograr comunicarnos efectivamente y el contenido, si bien no va a pasar a segundo plano, pero sí va a ser más fácil de comprender, y también va a existir más confianza para poder resolver dudas, porque la disposición siempre está, pero muchas veces si es que no se establece estas normas de comunicación, no se entiende que está la posibilidad, ¿cierto?, de poder resolver dudas o comunicarse en otras instancias que no sea la clase propiamente tal. ¿Ya? Bueno, y ahí hay algunas referencias bibliográficas en la que me basé para poder hacer esta presentación. Si quieren, les puedo hacer llegar esta presentación para que puedan tenerla. Y les doy el pase a que me comenten, sobre todo me interesa saber cuáles han sido sus experiencias respecto a las estrategias, ¿cierto?, de comunicación en estos entornos de aprendizaje virtuales. Nosotros somos quienes hemos entregado el contenido, pero ustedes son quienes recepcionan este contenido, entonces es importante también para mí como profesora saber cuáles han sido las estrategias que más les han parecido significativas o las que más le han permitido acceder, digamos, más efectivamente al contenido, al mensaje.
Cuéntenme, chicas. Abren sus micrófonos. Voy a dejar de compartirles pantalla para que nos veamos también. ¿Están por ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que les haya quedado? Yo tengo preguntas, pero me gustaría escuchar a los alumnos en relación a esto, qué les hace, si les hace sentido, si no les hace sentido, algo que les haya hecho conexión con la propia experiencia que han tenido en el primer semestre. El micrófono está abierto, chicos, creo que son puras mujeres, para que pregunten, para que se establezca la conversación. Posiblemente muchos tengan dudas, o a lo mejor digan, sí, la verdad es que creo, a mí me llamó mucho, mucho la atención, de hecho le comentaba a Constanza, estas normas, las reglas de Niqueta. Creo que las vamos a considerar por ahí para algún tipo de bajar esta información a los estudiantes. Las encontré súper positivas, súper certeras, así que hay que aprovecharlas en esta instancia, donde hay que, en los protocolos, no es para poder marcar más que nada las reglas, sino que para poder comentar o reflexionar de lo importante que es, independiente que exista una distancia enorme entre cada uno de nosotros. Esta virtualidad nos ha permitido, que es lo que conversábamos, acercarnos un poco más, pero también es importante. A mí me hace mucho ruido el no ver a los estudiantes en un contexto de clase, no poder visualizarlo, tener una pantalla en negro solamente viendo los nombres, de verdad. Y creo que es chistoso lo que tú decías, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque uno necesita, somos seres emocionales, entonces uno necesita saber de que sí, sí estoy aquí, profe, sí, ya, sí estoy aquí. Entonces a veces algunos alumnos a lo mejor dicen ya, que a lo mejor puede ser uno insistente, pero es por un tema también del mantener activa la relación que se establece en ese contexto, que es el momento en que se encuentran, porque ya después todo se virtualiza. Tiene que haber una interacción, o sea, como en todo proceso de aprendizaje tiene que haber una interacción, y justamente nos interesa hablar esto con los estudiantes porque este semestre vamos a pedir mayor interacción. Las clases no van a ser tan expositivas, vamos a pedir que participen, que también pongan sus videos para algunas actividades, porque se entiende, el primer semestre fue más bien de prueba para todos, pero ya podemos planificar un poco más este proceso online. Es muy importante lo que ustedes comentan, esta interacción. Así que las invitamos a todas las estudiantes que están acá presentes cuando quieran, cuando puedan. A propósito del tema. Mentalicen para participar, a propósito del tema. Nancy Ursúa en un momento levantó la mano, no sé si la levantó sin querer, no sé, Nancy, si estás ahí, ¿quieres preguntar algo, comentar algo? Hola Nancy, cuéntanos. Hola, profe. La vez anterior la levanté por equivocación y ahora la levanté a propósito. Gracias. No, que quería comentar lo mismo que decía la profesora, que lo de la participación. A mí me pasa las dos realidades, siendo estudiante y siendo profesora, y me pasó lo mismo este primer semestre. Y eso de, claro, uno es un ser emocional, entonces necesita la interacción. Me pasó que yo me cambié de lugar de trabajo y alcancé a conocer una semana a mi estudiante. Cuéntale que tú eres profe nombres de niños pequeños. Sí, bueno, esta vez no me tocó tan pequeños como otras veces, ahora me tocó más preadolescente, de quinta a primero medio. Entonces, más difícil aún. Claro. No quieren mostrarse, especialmente más grandes, las mujeres sobre todo. Es otro tema, quizás como más de vanidad, la transición de la edad también. Entonces, ¿dónde está el punto así como de exigirlo, pedirlo, que sean voluntades? Entonces es como bien complejo, porque claro, es su decisión, es su realidad, es su casa la que nos estamos metiendo cuando estamos haciendo clases, su intimidad, su familia, pero a la vez también se necesita la interacción, la reacción. Entonces es bien complejo como llegar a un acuerdo, como mi colegio igual lo puso como regla, pero de pronto uno dice hasta qué punto tiene que ser regla y hasta qué punto tiene que ser empatía de los estudiantes. Y yo intento, así como, si a mí me importa, intento hacerlo con mis clases. Como, cuando estoy después en clase, intento activar mi cámara, participar, porque también yo esperaría lo mismo en mi casa. Eso. Claro, y eso es verdad, tú lo vives desde el punto de vista de la estudiante y de la profesora, y la interacción, y sobre todo si somos estudiantes de psicopedagogía, sabemos que el aprendizaje es un proceso de interacción, es un proceso
constructivo, colaborativo. Entonces, por eso es tan importante este punto. Quizás en otras carreras en modalidad online no es tan importante, aunque igual se está comprobado que a través de las actividades colaborativas e interactivas donde más se fija el aprendizaje, pero quizás puede uno trabajar de manera más individual y no sería tan complicado, tan grave, pero creo que en nuestras disciplinas es fundamental. Yo insisto, Sí. esto a ustedes como futuras colegas les puede tocar como una realidad. Entonces es muy Sí. importante lo Y que ojo que yo creo que esta forma de comunicarse viene a quedarse. Así es además, un que poco. también es importante poder contar con estrategias que nos permitan ir favoreciendo la comunicación efectiva, porque en el fondo, claro, estamos todos en una fase de prueba, ¿cierto? Estamos todos como tratando de entre familiarizarnos con la tecnología y tratar de entregar un mensaje que sea claro y bien recibido, pero en el fondo yo creo que esto va a ser una forma que viene a quedarse y porque ya está validado como una forma de comunicación. Entonces, es importante que también nos empecemos a desafiar en ese sentido, a poder también buscar formas de comunicarnos de manera efectiva a través de estas plataformas. Y sí me hace mucho sentido lo que decía, ¿cómo se llama la alumna? No la conozco. Nancy Ursúa. Nancy, disculpa, Nancy. Me hace mucho sentido lo que tú decías, porque claro, como es un proceso de comunicación, ¿hasta qué punto uno exige que haya un feedback? Yo no le puedo exigir a un otro que me ponga atención, ¿cierto? Porque la comunicación tiene que ser algo voluntario. Pero por otro lado, es frustrante para quien entrega el mensaje el no recibir, como decía la Carolina, esta como este feedback de cómo se está sintiendo el otro, además como no hay tanta claridad respecto al lenguaje no verbal, yo no veo la actitud, yo solo veo caras, eh, no veo si es que está, no sé, este clásico movimiento de piernas cuando hay ansiedad, cuando hay nerviosismo respecto, por ejemplo, frente a una evaluación, no sé qué pasa con el otro, solamente veo su cara, en el mejor de los casos, porque a veces está el video apagado. Entonces, por eso es tan importante también establecer estas normas de comunicación previa que nos van a permitir, a medida que se desarrolla el curso, poder tener una comunicación más efectiva. Quisiera tomarme de eso porque es importante que en este contexto nos toca a nosotros transmitir el mensaje de lo importante de esa comunicación no verbal, especialmente en contextos de práctica donde se van a establecer contacto con gente externa a la universidad. Van a tener que conversar con profesores guías, van a tener que en alguna medida interactuar con la familia de los casos, en algunos otros casos van a tener que participar en reuniones técnicas y ahí la presentación tiene que ser mediante cámara, o sea, una familia no va a permitir que una persona que no se presenta ante la cámara pueda exponer a sus hijos menores de edad. Hay un tema legal incluso detrás de eso, donde nosotros tenemos que anteponernos también a otras situaciones y esperar y hacer que el contexto sea lo más apropiado posible, pero es un tema, lo hemos conversado, o sea, hasta qué medida yo puedo pedirle a los alumnos que muestren su cámara y creemos que sí, hablando desde el tema de la Del integridad, de la profesionalismo, sí. responsabilidad, del compromiso, que tiene que ver con los valores de la UVM y parte de eso es la comunicación no verbal, la comunicación Sí. escrita y que entrega un mensaje, así que es importante que vayamos comprendiendo que no se hace por un tema de imponer un contexto, sino que de poder facilitar, porque es nuestro quehacer, somos comunicadores. La psicopedagogía, el profesional de la psicopedagogía siempre se distingue por tener habilidades interpersonales que le permiten involucrarse y facilitar este tipo de relaciones. Entonces, es ahora el momento, estaban en un momento de formación, donde ahora se permite equivocarse, entre comillas, y que podemos nosotros hacer ese apoyo. Pero después cuando vayan al contexto de trabajo, su jefe les puede decir, oye, es que tienes que tener la cámara, entonces ahí no va a haber opción. Claro, y porque eso también comunica, eso también es comunicación no verbal. Si yo estoy en una clase o en una conferencia o incluso en una reunión, por ejemplo, de profesores de la carrera, si yo no prendo mi cámara, a menos que yo haya avisado que tengo un problema técnico específico, pero si yo usualmente no prendo mi cámara, no prendo mi micrófono, ¿qué estoy comunicando? Estoy comunicando que quizás está prendido solamente la aplicación, pero yo no estoy escuchando, no estoy presente. Entonces, por eso también es importante tomarse con la responsabilidad que nos toca ciertas acciones.
Y dentro de esa responsabilidad está el hacerse parte, aunque sea virtualmente, de las sesiones de clase, de las sesiones de práctica con la familia, sobre todo que se está entregando, ahí hay una representación de la carrera con familias, pues, y eso no es menor, no es menor. Es un tremendo desafío. Sí, de eso vamos a hablar ahora con Jacqueline. Yo no sé si alguna alumna, alguien quiera comentar, preguntar, dar su opinión, su apreciación respecto al tema antes de darle el paso a la profesora Jacqueline. A mí me gustaría destacar y también agradecer por hacer estas instancias antes de comenzar nuestras prácticas o nuestras clases, porque yo creo que también hay muchas carreras que no están haciendo esto, que van a partir la próxima semana con sus clases. Entonces, la relevancia de hacer esto y el agradecimiento, y también la importancia de manejar la comunicación efectiva para poder mediar nuestras prácticas, porque el día de mañana vamos a tener que conversar con un otro, y importante también el poder conocer estas reglas de etiqueta que yo creo que la mayoría no las manejaba. Así que eso. Buenísimo, Rocío. Gracias. Gracias, Rocío. Sí, las vamos a compartir de todas maneras. Bien, en honor al tiempo, quiero agradecer en nombre del equipo. A ver, aquí hay un comentario. Constanza Carroza, comparto con lo que dice Rocío, agradecemos esta instancia que han realizado para nosotras. Gracias a ustedes, chiquillos. Gracias a ustedes también. Sí, es importante que se difunda porque vemos que hay poca participación, o sea, ojalá hubiese existido mucho más estudiantes, porque esto no es lo mismo que yo le cuente a un compañero que cómo estuvo la conversación en la charla, no es lo mismo. No es lo mismo que vean el video después cuando se suba o se les manda el link, no se siente, no se vive, no se experimenta de la misma forma. Entonces la idea es que esto se promueva, que puedan compartir con sus compañeros. Intentamos hacerlo en un horario en que todos pudieran participar, diurno y vespertino, y para que nos escuchemos y nos veamos. Si somos un equipo, insisto, estamos aquí para poder estar cercanos a ustedes. Yo le agradezco nuevamente a Rosana por la participación, por la voluntad, por venir a compartir su experiencia, por venir a reflexionar. Rosana tiene esa cercanía que es importante en poder estar en contacto, en conexión con el otro, que es algo que, digo, insisto, destaca el quehacer psicopedagógico, y a Rosana se nota ese carisma que tiene, que es lo lindo de ser psicopedagogo. Así que muchas gracias nuevamente. Creo que comparto, y aquí por parte también de los alumnos que están, agradecer por el tiempo y por la disposición.